Hoy los fuertes vientos fueron el principal ingrediente en el Saudi Tour 2022, añadiendo un alto grado de dificultad a esta etapa que a priori parecía bastante sencilla. Se tenía un recorrido de 181 kilómetros totalmente planos que aparentemente no iban a presentar algún tipo de reto, pero acabó siendo todo lo contrario porque desde el kilómetro cero se tenían esas fuertes ráfagas que empezaron a condicionar bastante el desarrollo de la etapa, y ahí ustedes lo pueden ver perfectamente, estaba pegando bastante fuerte ese viento, ¿no? Y eso iba sin duda alguna a hacer que toda esta situación de carrera fuera bastante tensa y que tuviera momentos incluso de knockout para gente importante. Y es que con apenas 20 kilómetros ya se tenían cortes considerables con gente de relevancia rezagada en grupos traseros, entre ellos el líder Santiago Buitrago, que era apoyado por su equipo, el Bahrain Victorious, para solventar esta complicada situación, porque es que los primeros 90 minutos de la carrera, la primera hora y media, se desarrolló a un ritmo brutal, 40 kilómetros por hora en el ritmo promedio, ¿no? A sabiendas de que se estaban afrontando unos vientos bastante fuertes que incluso en determinados momentos alcanzaron ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora, por lo cual no era un ritmo cualquiera, y eso por supuesto que condicionó bastante el libreto. Pasó una situación, y es que pese a que se produjeron los cortes y que por un momento parecía ser que a lo mejor Buitrago quedaba fuera de carrera, se presentaron ciertos parones que permitieron un reagrupamiento de los grupos cortados y así tener una resolución favorable para el líder de la carrera. Una vez entró la transmisión televisiva nos pudimos enterar un poco más de lo que estaba aconteciendo. Casi todos los corredores estaban agazapados en un pelotón protegiéndose del fuerte viento que pegaba, entre ellos Caleb Ewan, que había sido de los que mejor se defendió en los primeros cortes, que siempre estuvo por delante, aunque tenía la mala noticia del abandono de Rudiger Selig, quien había sufrido previamente una caída y no podía continuar en competencia. Su ausencia sería notable en ese sprint final, ya que él era una pieza fundamental de ese tren de lanzamiento de Ewan. Buitrago todavía seguía expuesto a cualquier arremetida que quisiera generar algún otro equipo que todavía tuviera ganas de mover ese avispero, ¿no? Urianstad, con ese maillot que lo distingue como el más combativo, era el que mayormente tiraba de ese lote, con colaboración alguna también del Lotto y del Bike Exchange, que lógicamente tenían sus opciones, pero por ejemplo otro equipo que no se metía ahí también en la colaboración era el DSM, que pese a tener ahí a Alberto Dainese, decidía estar mucho más a la expectativa y no entregar todas sus fichas en pro de poder atrapar al único hombre que rodaba en cabeza hasta ese entonces, que era el francés Anthony Turgi, que después de todos los cortes que se produjeron y los parones decidió saltar a la cabeza de carrera y él mismo ejercer ese esfuerzo en individual, con todas las contras que ello significaba, porque ya el viento a esas alturas a ellos les pegaba mucho más de cara, por lo que es todavía más complicado usted realizar ese esfuerzo cuando está en solitario, porque encima tiene que ir con una relación más ligera, sabiendo que no tiene tampoco cómo protegerse, porque al menos los de atrás tienen un pelotón que los resguarde, y a pesar de tener todos esos factores en contra, se mantuvo en cabeza durante un largo rato. Es cierto que al final tampoco tenía opciones de poder ampliar esa ventaja, porque con ese viento en contra era prácticamente imposible, siendo él el único en cabeza, y realmente tuvo que sufrirlo bastante, pero sí fue una exhibición, si cabe la palabra, ¿no? de combatividad y además de mucha fuerza, porque no es para nada fácil, sobre todo desde el punto de vista mental, ya que siempre cuando golpea ese viento realmente es una tortura, no solo a nivel físico sino también en el sentido de la cabeza. Él pasaba por el sprint bonificado incluso todavía manteniendo cierta ventaja sobre un pelotón en el cual Sharmik intentaba arrebatarle algunos segundos de bonificación a Buitrago, pero muy atento Kamil Gradek responde a ese sprint para robar esos segundos de bonificación, quedarse con los dos que estaban disponibles, y el otro restante que se lo iba a llevar incluso Rui Costa, que superaba al corredor del 1X. Ya después Turgi era atrapado, el pelotón estaba compacto y sería el Quick Step el que lanzaría el arranconazo final con un sprint de prácticamente todos sus corredores, que era absolutamente brutal, ya que de una vez ponía al pelotón en fila india y lo dejaba bastante vulnerable como para volver a sufrir cortes de gran magnitud. Pero curiosamente, pese a que incluso en algún momento los 7 logran abrir un hueco ahí sobre el resto del pelotón, que al final lo va a cerrar el hombre del Alpecin, no continúan con la misma intensidad, ya que no ven que hagan el daño que ellos esperaban, y por lo tanto después deciden bajar un poco la guardia y dejar que ya al final sean otros los que tomen la responsabilidad, porque no veían
qué sentido, más bien si podían cumplir el propósito que ellos esperaban a través de esta estrategia, ¿no? Por supuesto que algunos corredores iban a cortar, pero eran más que todo gente intrascendente para la lucha por la etapa y la lucha por la general. Últimos 2 kilómetros y es Roger Kluge el que está conduciendo el tren de lanzamiento de Caleb Ewan, mientras que por la franja izquierda, la derecha de sus pantallas, está apareciendo Dylan Groenewegen, que esta vez sí tiene el acompañamiento de todo su equipo del Bike Exchange, que está muy atento para mantenerlo en una posición ideal. Afrontan la zona del curveo, un poco de rotondas y ahí se van a empezar a notar un poco las fisuras del tren de lanzamiento del Lotto y las virtudes que hoy iba a tener el conjunto australiano, porque es Roger Kluge quien todavía está conduciendo ahí ese grupo del Lotto, pero no tiene el espacio para avanzar y ahí está cortado porque están muy metidos en el centro, contrario al Bike Exchange que está por esa franja izquierda y lógicamente tienen mucho más espacio para ir adelantando a Groenewegen, y ahí poquito a poco va a empezar a ganar distancia Groenewegen sobre Ewan, porque aunque todavía en esa toma no se note tanta diferencia, Kluge está bastante encerrado y eso va a marcar claramente la diferencia, porque después Ewan va a quedar bastante mal acomodado. Y por eso mencionaba el tema de la ausencia de Selig, porque él en las 2 primeras etapas al menos había logrado dejar en una buena posición a Ewan para que ya después The Boys realizara el buen lanzamiento y pues el sprinter australiano pudiera tener esa ventaja espacial. Pero acá ya en esta toma, fíjense cómo saca una notoria ventaja Groenewegen, porque está siguiendo a su compañero que está en la tercera posición. Ewan, en cambio, por todavía estar con su tren, ya va mucho más retrasado, mucho más encerrado, y eso obviamente representa esa desventaja, porque le va a tocar hacer o invertir bastante energía para poder remontar toda esa posición. Y después Mesgek, muy inteligente, ya toma la delantera de ese grupo. The Boys todavía está bastante encerrado, todavía tiene a Ewan en una posición poco ideal. McLeay también va bien acomodado, y Fernando Gaviria, que increíblemente no sigue a su tren, decide todavía esperar a un Ewan que, volvemos y repetimos, no está en la posición ideal para hacer un buen sprint. E incluso ahí cuando ya empieza a lanzar Maxi Richesela y se da cuenta que no lleva a su sprinter a rueda, que no tiene tampoco ni la menor idea de dónde está, y eso obviamente ya es knockout, no van a ganar. Y ahí ya Mesgek lanza a Groenewegen, este empieza con su potencia, tenía la mejor ubicación y eso va a marcar la diferencia, porque a pesar de que en los últimos metros llegue Ewan como una bala, porque por fin logra encontrar el espacio, esa muy mala ubicación lo priva de poder conseguir este segundo triunfo, porque yo sí creo que por fuerzas él era el sprinter que tenía la capacidad para ganar. Pero entonces ahí, esto siempre cuenta en los sprints, no solo es fuerza, también es tema de ubicación, de inteligencia y de viveza, y hoy en eso hay que reconocer que han triunfado tanto Groenewegen como el Bike Exchange. Y esa será la falla que deberá corregir Ewan, ya que pese a que tenga la fuerza, si no tiene un buen lanzamiento, se va a privar de muchas más victorias. Casi que lo mismo también que para Groenewegen, que aunque esté encontrando su sitio en el equipo australiano, hay que recordar que en la primera etapa no lo hicieron tan bien. Hoy, obviamente, fue un cambio bastante drástico, pero la idea es lógicamente mantener esa consistencia para que así sigan llegando los triunfos. Entonces, en el resultado, Groenewegen ganador, McLeay, que ha hecho una destacable segunda casilla, Fernando Gaviria al final fue sexto, por consecuencia, ¿no? De todavía tener esas fallas para encontrar esa ubicación ideal. Y mañana nos conducimos a la cuarta etapa de este Saudi Tour, la reina de la carrera, si se quiere, con ese muro de 3 kilómetros al 12% que se corona a más de 8 kilómetros de meta, que obviamente va a decidir la general y que va a tener un duelo interesante con el interrogante de cómo se recuperará Santiago Buitrago tras el castigo que él mismo reconoció que hoy sufrió con los abanicos.